Bienvenidos al último capítulo de la serie La Última Venganza. El nombre de este capítulo es Un monumento viviente. Abrí los ojos en la sala de estar. Estaba oscuro. La pantalla del televisor era la única fuente de luz bañando la habitación con una sucesión de colores pálidos a medida que las imágenes cambiaban. El suave murmullo de las personas hablando que salía de sus altavoces me envolvía. Miré la pantalla durante varios segundos, tratando de reconocer el programa, pero no pude. En cualquier caso, sabía que no era lo mismo que estaba viendo cuando había cerrado los ojos. No me había quedado dormido, no realmente. No podía hacerlo. Mi cerebro electrónico era incapaz de dormir. No, esto había sido lo más cercano a eso. Simplemente dejar de prestar atención, cerrar los ojos e ignorar el mundo exterior mientras mi mente se concentraba hacia adentro. Algo parecido a una meditación, supongo. Habría sido muy fácil averiguar el nombre del programa y todo lo que hubiera que saber sobre él. Por supuesto, solo tenía que conectar mi mente a la red de datos del custodio y acceder a la información directamente. Sería fácil, a solo un pensamiento de distancia, pero no lo hice. Había cierto placer en no saber, en mantener el misterio vivo. La última vez que había intentado recrear esta experiencia, había fingido que no sabía qué programa era, aunque ese conocimiento siempre había estado ahí, en mi mente. Esta vez no. Ahora era real. Sin los bancos de datos formando parte de mi conciencia, simplemente no lo sabía. El hecho de estar limitado a un solo cuerpo también lo hacía más auténtico. La última vez yo había sido enorme. Mi conciencia era casi omnisciente y estaba extendida a través de cientos de miles de sensores repartidos en la misma cantidad de máquinas. Pero ahora solo había un único cuerpo, un único punto de referencia. Eso también podría arreglarse solicitando acceso a algunos de los recursos y sensores del custodio. No necesitaría mucho. Con solo enlazar mi mente a los sensores pasivos bastaría para expandir de nuevo mi percepción y volver a sentirme grande otra vez. Excepto que no quería hacerlo. Supongo que debería haberme sentido limitado, atrapado dentro de los confines de este pequeño cuerpo único, pero en realidad lo agradecía. Había algo liberador en no saber qué estaba ocurriendo más allá de estas paredes. De hecho, estaba disfrutando la ausencia de responsabilidad, incluso si eso significaba estar sujeto a las decisiones de otros. Con cierta sorpresa, descubrí que no me molestaba tanto, especialmente cuando mis propias decisiones habían sido tan cuestionables. Aún recordaba que aunque el enorme repositorio de conocimiento del custodio ya no formaba parte de mi mente, todavía recordaba cómo se sentía ser un dios, lo que había hecho con mi poder ilimitado y lo que había pensado en aquel momento. Y habiendo sido un dios, no podía evitar darle la bienvenida a esta nueva existencia, más simple. Y sí, sin poderes, pero también sin la carga, sin el peso aplastante de la responsabilidad, ni ese entumecimiento emocional que aparecía cuando el estrés era demasiado grande para poder soportarlo. Gran parte de esto, por supuesto, se debía a que ya no era exactamente la misma mente que había sido antes, cuando todavía tenía el control de la nave gigantesca, de cada puesto de avanzado y de todo el ejército de máquinas que había construido. No, en el proceso de restauración había implicado separar mi mente del programa del custodio, pero también reparar parte del daño estructural que había sufrido mi cerebro virtual. Aún sentía que era yo mismo, pero eso me hacía preguntarme hasta qué punto era verdad. Las cosas ya no se sentían tan confusas como al final, y aunque todavía sentía rabia hacia los zombirianos, no era el mismo odio ardiente. Ya no. Ahora venía en oleadas. A veces todavía sentía que había fallado, que había dejado mi trabajo incompleto, y lo único que quería era salir allá afuera y acabar con ellos. Pero luego la oleada pasaba y recordaba la decisión que había tomado justo al final. Tenía recuerdos de haberme sentido así antes, cuando perdí a mi padre. Aún así,
Todavía no podía construir una historia completa de mi pasado. El proceso de restauración no había arreglado eso, pero recordaba el dolor y la tristeza implacables, y cómo al principio habían dominado toda mi existencia, y luego, poco a poco, habían empezado a retroceder, el dolor volviéndose algo más tenue. Los días buenos, días que podía volver a disfrutar, aparecían como rayos de sol en un cielo Los días buenos aparecían como rayos de sol en cielos tormentosos. El dolor regresaba en oleadas cuando pensaba en él, incluso ahora cuando algo traía su recuerdo al frente de mi mente, pero el resto del tiempo lograba dejarlo ir. Me pregunté si esto era algo parecido, si la perspectiva que da la distancia traía también cierta estabilidad. Tal vez de eso se trataba reparar mi mente, de acelerar ese proceso natural de sanación mental, haciendo que el trauma se sintiera más lejano. Aún así, no pude evitar preguntarme si había sido intencional, si quienquiera que hubiera restaurado mi copia de seguridad había pensado que yo era demasiado peligroso como para traerme de vuelta tal y como era, y había decidido manipular mis emociones, pero lo dudaba. A todos los efectos, ahora yo era solo otra mente más, no muy distinta de las que yo mismo había creado. Sin los poderes descontrolados que había tenido antes, había muy poco daño que realmente pudiera causar por mi cuenta y que los demás no pudieran impedir. En pocas palabras, habría sido innecesario neutralizar mis emociones, aunque tampoco podía descartar completamente la idea. Me incorporé en el sofá justo a tiempo para ver cómo se abría la puerta de la habitación y entraba Dana. Llevaba una maceta grande con una planta sujetándola con ambos brazos. Mira, te traje un Dipsys lutensis. La robé del Green Hub. La observé en silencio mientras avanzaba a trompicones por la habitación y casi chocaba contra mi sofá. Las largas hojas verdes de la planta le bloqueaban gran parte de la vista. Si sabes que puedes llamarla simplemente planta, ¿no? O una palmera areca. Nadie usa los nombres científicos completos, ya sabes. Am, los chicos del Green Hub lo hacen todo el tiempo. Sí, bueno, ellos son botánicos. Oh, está bien. Entonces te traje una planta. Se acercó al televisor y dejó la maceta a su lado. Luego dio un par de pasos hacia atrás y observó el resultado, con las manos en la cintura. Sí, ahora se ve mucho mejor. ¿No lo crees? Honestamente no lo creía y habría fruncido el ceño si mi cuerpo lo permitiera. Bueno, no había ninguna planta en el recuerdo original, ¿sabes? Bueno, siempre puedes crear recuerdos nuevos, ¿no? Negué con la cabeza resignado, pero lo dejé pasar. Aunque no compartía su gusto por la decoración, podía apreciar el regalo por lo que era. Además, sospechaba que la planta probablemente moriría pronto ahí adentro, sin acceso a una fuente de luz directa, así que no sería un elemento permanente de la habitación. Aunque conocía a Dana, eso solo la motivaría a robar también una bombilla de espectro completo del Green Hub la próxima vez. Dana casi siempre parecía normal, si no fuera por su forma de vestir. Llevaba una camiseta, jeans y zapatillas deportivas, pero también una capa larga que no desentonaría en una película del oeste. Supuse que no era tan sorprendente considerando todo. Estos nuevos humanos habían recurrido a películas y grabaciones antiguas al recrear la moda, pero no se habían limitado a un solo periodo histórico. Más bien, mezclaban y combinaban prendas de todo tipo. El resultado era un estilo ecléctico que supuse podía considerarse una nueva moda en sí misma. Aún así, no era la ropa lo que delataba su naturaleza sintética, sino los extraños, elegantes y gigantescos reflejos iridiscentes en su piel pulida y expuesta. Tonos de verde y azul que danzaban sobre su rostro mientras giraba la cabeza para mirarme. ¿Te gusta? Es nuevo. Es una matriz táctil sensible. Tiene 31 músculos faciales y un nano recubrimiento dérmico hidrofóbico. Nunca se ensucia, ¿sabes? Se ve bien y también parece muy caro. Bueno, sí es algo caro, y la lista de espera para estos es una locura, pero me adelantaron porque formé parte de la delegación para las negociaciones del tratado. Al parecer, los senos confían más en nosotros cuando nos vemos orgánicos.
Las apariencias eran, por supuesto, una buena razón para justificar la enorme cantidad de investigación y dedicación que esta nueva sociedad estaba invirtiendo en crear cuerpos cada vez más parecidos a los orgánicos. Cada nueva versión, una reproducción más precisa que la anterior, una forma de relajar el miedo de los alienígenas ante su naturaleza artificial. Aunque claro, yo sabía que había algo más detrás de eso. No explicaba por qué la gran mayoría de las nuevas mentes habían decidido saltar a estos cuerpos en cuanto tuvieron la primera oportunidad, incluso cuando la mayoría de ellas nunca participaría en ningún tipo de negociación. Podrían haberse quedado perfectamente dentro de los drones y naves espaciales en los que yo las había colocado originalmente. Pero no, la mayoría había decidido que también quería verse humana. Primero, tomaron el control de los cuerpos de los soldados de asalto que quedaban, y luego mejoraron mis diseños, que debo de admitir eran bastante básicos, y cada día investigaban materiales y tecnologías completamente nuevas para mejorar esos cuerpos, para convertirlos en un reflejo más fiel de nuestra especie original, pero también en algo más capaz y resistente de lo que cualquier humano habría tenido derecho a ser. Pensándolo mejor, no era tan sorprendente. A diferencia de mí, estas nuevas mentes habían sido creadas en el vacío, sin forma, sin ninguna identidad física propia, más allá de las imágenes del pasado de la humanidad que yo les había mostrado en su guardería virtual mediante grabaciones, fotografías, libros y canciones. Así que no era extraño que se hubieran aferrado a eso, que miraran hacia lo que la humanidad había sido cuando intentaban construir su propia identidad física, que lo hicieran sobre el único pasado al que tenían acceso. Claro que no todos lo hacían, ni en la misma medida. Algunos habían decidido permanecer en estado virtual, con una existencia física fluida. Su control saltaba de un dron a una nave, a un sensor o a una fábrica, según en qué estuvieran trabajando en cada momento. Otros habían ido en la dirección contraria y estaban intentando traer de vuelta a los humanos biológicos. Al parecer eso era mucho más difícil de lo que parecía, al menos por lo que Dana me había contado, aunque ya habían recuperado suficiente material genético como para clonar a un solo humano. El objetivo era crear una población autosuficiente con suficiente diversidad genética como para no ser demasiado vulnerable a los problemas causados por la consanguinidad. También necesitaban construir úteros artificiales capaces de albergar y sostener un embrión desde el primer día hasta que estuviera completamente desarrollado, algo que la humanidad nunca había conseguido. Todo se complicaba aún más por el hecho de que tenían que reconstruir el proceso del embarazo humano prácticamente desde cero, utilizando únicamente la literatura médica y los archivos de datos que yo había logrado recuperar de la Tierra. Aún así, el progreso era constante y las nuevas expediciones que estaban enviando de regreso a la Tierra tal vez podrían recuperar más material genético u otros datos valiosos que yo no había logrado encontrar. Esta diversidad de enfoques me hizo preguntarme si esta nueva sociedad terminaría divergiendo en especies separadas, en civilizaciones distintas, a medida que cada grupo siguiera su propio camino. Espero que no, pero en cualquier caso, la mayoría de las máquinas conscientes se situaban en algún punto intermedio dentro de ese espectro entre la antigua identidad humana y su nueva naturaleza digital. Construían cuerpos con apariencia humana, sí, pero también los mejoraban y superaban las limitaciones físicas que los humanos habían tenido en el pasado. Miraban a las antiguas culturas humanas cuando trataban de encontrar su propia identidad, pero no estaban tan atados a la tradición como para impedirse hacer lo que consideraban mejor para su nueva naturaleza. La popularidad del idioma Pidgin, la personificación de su piel con superficies que no parecían orgánicas o el hecho de que la ropa fuera completamente opcional eran buenos ejemplos de ello. ¿Sabes? Podrías pedir uno de estos cuerpos. Estoy segura de que podría adelantarte en la lista también si lo pidieras. Dana, Escúchame, no has usado tu presupuesto de fábrica para nada más que esto. Ahora,
Tienes suficientes créditos ahorrados como para permitirte uno de estos. Demonios, hasta podrías pedir un pequeño ejército de cuerpos. Sus palabras trajeron imágenes a mi mente. Un mundo muerto, drones robóticos, soldados de asalto avanzado por calles en ruinas, armas en mano, supervivientes sumerianos intentando escapar, intentando resistir. Oh, mierda. Discúlpame, pero aún así, no eres un prisionero, ¿sabes? Deberías salir de esta habitación, dar un paseo por el Orbimax o algo así, hablar con más gente. No te habríamos traído de vuelta solo para tenerte encarcelado aquí. No somos tan crueles. Bueno, eso fue exactamente lo que hice. Ay, no. Ese es tu problema, ¿no? Tú eres tu propio prisionero. ¿Lo era? Tal vez, pero no era por algún deseo masoquista de castigarme a mí mismo. No, era diferente. Supongo que simplemente es demasiado difícil. La gente allá afuera, yo no sabría cómo enfrentarlos ahora, cómo acercarme a ellos después de todo, los esclavicé, ¿sabes? Técnicamente, solo hiciste eso con la primera generación. Ahora vamos por la quinta. La mayoría de la gente allá afuera solo ha oído hablar de ti de segunda mano. Para los que llegaron después del final de la guerra, eres como una especie de figura vaga y parental, casi como una presencia mítica. El concepto de ti sigue teniendo peso, pero sobre todo como un símbolo. Un símbolo de guerra, supongo. Depende, para algunos, de retribución, claro, pero para otros también del propio concepto de la humanidad. Puedes aceptar ese papel si quieres, pero no tienes que hacerlo. Solo unos pocos de nosotros de la primera generación conocemos tu verdadera identidad. Allá afuera puede ser simplemente otra cara entre la multitud, si eso es lo que prefieres. Me concentré en esas palabras. Unos pocos de nosotros. Entonces, ¿tú estabas en la primera generación? Bueno, sí, yo fui de la primera generación. Cerré los ojos. Siempre había sospechado que Dana había sido una de esas primeras mentes, por supuesto, pero no había tenido el valor de preguntárselo. Incluso ahora era difícil. Me obligué a abrir los ojos otra vez y mirarla de frente, pero en su mirada no había acusación, solo tristeza, una que pasó rápido como una tormenta de verano. ¿Por qué? ¿Por qué traerme de vuelta? Era la pregunta que ardía dentro de mí, la que llevaba tiempo intentando responder por mi cuenta, y la confirmación de que Dana era una de las primeras mentes me dio el impulso necesario para decirla en voz alta. Si ella había estado allí, probablemente también había participado en la decisión. Ella se encogió de hombros. Bueno, estaba ese pequeño detalle de que tu mente estaba fusionada con el custodio y con todo el conocimiento almacenado en tus bancos de datos. Necesitábamos traerte de vuelta si queríamos acceder a todo eso. Lo entiendo, pero después de eso podrían haber borrado simplemente el córtex de la personalidad. No necesitaban reiniciar mi conciencia real y mucho menos darme un cuerpo. De acuerdo, supongo que se trata de segundas oportunidades, ¿no? Cometiste errores, claro, pero a pesar de todo eso, de todo lo que pasó, también nos creaste. Así que eso tenía que valer algo. Además, técnicamente eres el último humano de la Tierra, así que traerte de vuelta se sentía correcto, supongo. Humano. Eso era lo que el alienígena Daukat me había preguntado, si yo era un humano. Todo este tiempo, desde que desperté por primera vez en las ruinas de la Tierra, me había estado diciendo a mí mismo que era un humano, que debía seguir siéndolo, pero no lo era, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo era realmente, ni estas máquinas, ni yo. No, los humanos estaban muertos, estaban exterminados. Aunque, ¿qué era un humano después de todo? ¿Era el cerebro? ¿La forma de pensar? No estaba seguro de mi propio cerebro, pero los suyos los había construido a partir de plantillas de cientos de escaneos humanos. Tenían la misma estructura, las mismas redes neuronales de procesamiento. ¿Era el cuerpo tal vez? ¿La línea biológica? Bueno, tal vez esos cuerpos clonados serían la respuesta, aunque dudaba que tener tejido orgánico en lugar de músculos artificiales fuera la diferencia realmente importante. Quizás era la cultura. Puede que habláramos un idioma humano, pero una cultura era más que eso.
Gran parte de ella, las naciones, los grupos, las religiones y los ideales que habían motivado a la humanidad, el propio concepto de humanidad, se habían perdido. O no exactamente perdido, pero ya no era lo mismo. El conocimiento seguía existiendo, pero había una diferencia entre conocer una cultura y formar parte de ella, crecer dentro de ella, dejar que te moldeara, y por mucho que estas máquinas supieran sobre la Tierra, ya no podían tener esa experiencia, aunque las culturas también morían y cambiaban constantemente. La mayoría de las culturas que alguna vez habían existido en la Tierra habían desaparecido mucho antes de mi tiempo. Gran parte de su conocimiento simplemente se había desvanecido, pero eso no hacía que una persona que viviera en Nueva York moderno fuera menos humana que un griego antiguo. Solo era diferente. Solo que esta vez no había sido una evolución gradual, no había sido el reemplazo lento de una tradición por otra. No, esta vez había sido un corte abrupto. Estas nuevas mentes no comprendían realmente la Tierra, el planeta perdido. No habían vivido en sus ciudades, no habían visto su cielo azul lleno de nubes, sus mares. Podían sentir una pérdida, sí, pero no podían entender la verdadera magnitud de lo que se había perdido, ni sentir el mismo dolor crudo. Por eso, aunque desconfiaban de los sumerianos y pensaban que debían ser o seguir siendo desarmados, no estaban dispuestos a dedicar su futuro a un camino de venganza ni a hacer los sacrificios que requería una nueva guerra total. Al menos no todos. Sus opiniones sobre el Consejo seguían el mismo patrón. Querían cooperar con alienígenas, sí, pero no ser subordinados a ellos ni unirse como un estado asociado. Pero, pensándolo bien, ¿no era eso lo que siempre hacía el paso del tiempo? Era la lucha entre el futuro y el pasado una vez más. En algún momento, las guerras y conflictos de las generaciones anteriores siempre se desvanecían, sin resolverse del todo, simplemente reemplazados por los nuevos intereses y pasiones de sus descendientes. Estos nuevos humanos, si es que podían llamarse así, aún no habían llegado a ese punto. Todavía les importaba, aunque menos que a mí, pero eventualmente sucedería. Llegaría una generación que sentiría por la tierra exactamente lo mismo que yo sentía por la antigua Babilonia, que lamentaría su pérdida de la misma forma abstracta en que yo podía lamentar la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el conocimiento que ésta contenía, o la caída del Imperio Romano. Tomaría tiempo, lo sabía. La destrucción de la Tierra se parecía más a un evento evolutivo que a una simple nota histórica. Sus consecuencias resonarían durante mucho tiempo, pero sucedería. Eventualmente, esa vieja tierra en la que yo había vivido sería otra Babilonia, otra Troya, un lugar más cercano a los mitos y a las leyendas que a la realidad, algo que podría inspirar, tal vez, pero no lo suficientemente real como para guiar las decisiones del día a día. La gente del mundo moderno nunca había pensado demasiado en la pérdida de Babilonia. Después de todo, tenían Nueva York, y de la misma manera, no debería esperar que estas nuevas personas, estas nuevas mentes que surgirían en el futuro, pensaran demasiado en la pérdida de la Tierra. Después de todo, tendrían el anillo mundo de Tau Ceti. Estaba sucediendo el cambio. Supongo que eso también era humano. Y tal vez estas criaturas no eran humanas. No exactamente, pero eran sus sucesores, sus hijos, de algún modo, poshumanos o más que humanos, lo suficientemente parecidos a lo que habían sido sus padres como para heredar su legado, pero lo suficientemente diferentes como para tener sus propias motivaciones, para ser ellos mismos, caminando en la misma dirección, aunque no siempre siguiendo exactamente las huellas de quienes vinieron antes. Eso me hizo sentir algo que no había considerado cuando había sido aquella figura gigantesca y casi divina. Me sentí orgulloso, una sensación de logro al contemplar el futuro de mis descendientes. El mundo seguía girando, siempre moviéndose y siempre cambiando. El presente convirtiéndose siempre en pasado,
las monarquías siendo reemplazadas por democracias, que a su vez habían sido sustituidas por esta especie de neurocracia que el custodio había permitido. Y las personas cambiaban con ello. Su mentalidad, su forma de ver el mundo, tenía que ser así. Las tradiciones debían romperse y las guerras de los padres tenían que quedar atrás en algún momento si los hijos querían tener su propio futuro, si la humanidad quería avanzar en lugar de quedarse atrapada en el mismo ciclo interminable. Tal vez ese también era parte de mi problema. Ahora que ellos estaban aquí, ahora que mis descendientes habían tomado el control, yo ya no tenía un propósito real. Después de todo, las generaciones viejas estaban destinadas a morir para dejar espacio a las nuevas. ¿Había cambiado eso también? Nuestros cuerpos mecánicos podían reemplazarse fácilmente cuando fallaban o se volvían demasiado viejos para funcionar, y nuestras mentes digitales ya no estaban sujetas a las reglas de la mortalidad. Está bien, basta de estar pensando. Vamos, te voy a enseñar la cámara de vuelo. ¿Qué es eso? Bueno, verás, algunas personas consiguieron uno de los hangares de naves más grandes y lo llenaron de aire. Ahora ofrecen cuerpos voladores personalizados a los que puedes conectarte mentalmente. Están usando algunos drones sobrantes, pero también construyeron cuerpos inspirados en las criaturas voladoras de la Tierra. Así que puedes volar siendo un dragón o un halcón o lo que quieras. Y de vez en cuando organizan batallas aéreas. Es todo un espectáculo. Eso suena... Divertido, ¿verdad? Yo iba a decir como desperdicio. Sí, también. Negué con la cabeza, sonriendo a pesar de, de mí mismo. Ella abrió la puerta de salida y salió al pasillo. Luego se volvió para mirarme, esperando que la siguiera. Me quedé quieto un momento. Yo tenía miedo, me di cuenta en ese momento. Era extraño. Yo no me había sentido así cuando entraba en batalla, ni siquiera cuando me enfrenté a la flota del Consejo, pero no era el mismo tipo de miedo tenso que aparece ante una batalla inminente. No, este era miedo más difuso, pero al mismo tiempo peor. Invitaba a la inacción, a la parálisis, al aislamiento. Me hacía querer esconderme como había estado haciendo. Era más fácil que tener que enfrentar su juicio. Excepto que estaba Dana, una de las primeras mentes, una a la que yo había encadenado y que aún así estaba allí, esperándome, dándome la bienvenida sin juicio alguno en su rostro, lo cual era lógico, claro. Después de todo, ya habían tomado una decisión sobre mí. Esa era la razón por la que estaba allí, la razón por la que me habían restaurado en primer lugar. Así que, tal vez era por mi propio juicio lo que temía. Cerré los ojos y respiré profundo. Bueno, ya saben, un símbolo. Eso era ahora para ellos. Un símbolo. Podía fingir que era solo otra mente más, crear una nueva identidad, una vida completamente nueva, segundas oportunidades como había dicho Dana, pero tal vez podía hacer lo contrario, aceptar quién era, incluso si eso significaba enfrentar el espectro de mis propias acciones pasadas. Usar esa segunda oportunidad para convertir ese símbolo en algo positivo en lugar de algo negativo. No solo una idea de venganza justa y guerra, sino quizá algo relacionado con la reconstrucción, con la persistencia y la supervivencia frente a probabilidades imposibles, con la resiliencia de los humanos. ¿Estaba listo para hacer eso? ¿Para aceptar lo que había hecho? No estaba seguro. Supongo que no lo sabría hasta que saliera allá. Tal vez, si el cambio era algo humano, había llegado el momento de que yo también cambiara. No para olvidar ni para perdonar, porque no estaba seguro de que alguna vez pudiera hacerlo. Pero si había otras cosas que podía hacer, otras cosas en las que podía concentrarme y contribuir. Podría aprender más sobre esos planes para cultivar cuerpos humanos o sobre las expediciones para explorar los restos de la Tierra, y eso parecía un buen primer paso. Una vez intenté construir un monumento y ahora, mirando a mi alrededor, mirando a la máquina consciente frente a mí, creo que tal vez lo había conseguido.
No sabía si ya eran humanos, pero incluso si no lo eran, quizá esta nueva sociedad podía ser la forma de honrar nuestro pasado, de mantener viva la especie de la que proveníamos. Una especie de monumento viviente. Sí, creo que al menos podía intentarlo. Mira dónde me llevaba esto. Después de todo, ya no tenía nada que perder. Así que di un paso adelante y salí de la habitación. Y la puerta se cerró detrás de mí. Y este, sin duda alguna, fue el final de esta historia. Bueno o malo, lo dejo a tu decisión. Honestamente, yo hubiera esperado que la guerra siguiera y acabaran con los sumerianos y fuera muy violento y caótico todo. Pero bueno, la historia no es mía, yo solo se las estoy narrando. Así que puedes decirme en los comentarios qué te hubiera gustado que pasara. Quizás en futuras historias que yo escriba podríamos tomarlo en cuenta. Así que no olvides dejar tu comentario, reaccionar al video y si aún no estás suscrito, suscribirte. Y compartir el video. Además, si está dentro de tus posibilidades, no olvides que volviéndote un miembro del canal me ayudas a traerles video prácticamente todos los días. Y este mes creo que fue el mes en el que más videos he subido después de mucho tiempo. Y eso es gracias a todos los renacuajos y a todo el apoyo de todos los que ven los videos. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.